Capítulo 4. Del 25 de mayo a la ejecución de Rucci. La fiesta del 25 de mayo. En un clima de alegría y movilización popular, el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora asumió la presidencia de la Nación. Ese día el pueblo se volcó a las calles para celebrar el fin de la dictadura y el retorno del peronismo al poder después de 18 años de proscripción. Fue el gran momento de gloria de la juventud peronista. En Plaza de Mayo, inundada de jóvenes, sobresalían los enormes carteles de FARC y montoneros. Los propios dirigentes juveniles reemplazaron dentro y fuera de la Casa Rosada a la custodia militar y pudo verse en el balcón asomarse junto a Cámpora a Adán Tegullo y otros dirigentes de las regionales. Era el momento tan esperado durante 18 años. Se vivía un clima de unidad del peronismo, a tal punto que días después las 62 organizaciones en un comunicado público alabaron la brillante actuación de la JP en el acto. Gran parte de la izquierda no peronista también se sumó a los festejos, ya que veían en la llegada de Cámpora la expresión de un cambio de época. La presencia del Chicho Salvador Allende y de Osvaldo Dorticós, ambos representantes de los gobiernos socialistas de la región, daba sustento a esta percepción. Libertad a los presos de Devoto. Luego de los actos del Congreso y Plaza de Mayo, una multitud se dirigió al penal de Villa Devoto para exigir la inmediata liberación de los presos políticos. El compromiso asumido por el peronismo había sido reunir al Congreso el día 26 y sancionar una ley de amnistía. Sin embargo, la presión y el desborde de la militancia pudieron más que el funcionamiento institucional. La espontánea movilización juvenil tuvo como trasfondo la primera pulseada política del gobierno con los sectores ultras. El PRT-ERP y otros grupos que no querían deberle nada al gobierno peronista se habían instalado desde temprano en Devoto con una columna que proclamaba: el pueblo los libera, la lucha los espera, a cada guerrillero lo espera su fusil. Según la revista Estrella Roja, órgano de prensa del PRT-ERP, durante aquella jornada se produjo un tenso diálogo entre Pedro Cassés Camarero, vocero de los presos del ERP en Devoto, y el flamante ministro del Interior, señor Rigui. El ministro le habría pedido a Camarero que esperase hasta el día siguiente, manifestándole además su preocupación por la posición del ERP de combatir al gobierno luego de que sus miembros recuperasen la libertad. Ante la situación generada, Juan Manuel Abal Medina en persona dio la orden al fiscal del penal de dejar en libertad a los presos. Si bien se desactivó la crisis, el primer acto de gobierno terminó tumultuosamente, con presos comunes escapando en la confusión y un enfrentamiento que costó la vida a 2 jóvenes. Las posiciones del ERP frente a los acontecimientos de Devoto pusieron entre la espada y la pared a la organización Montoneros, cuya dirigencia se vio corrida por izquierda. El mismo Roberto Perdía reconoce con amargura las presiones que recibían habitualmente desde el ERP y la revista Militancia. Nuestro espacio político estaba presionado por 2 fenómenos concluyentes. Uno era la presión del PRT-ERP con sus críticas político-ideológicas y la continuidad de su accionar militar, todo lo cual impactaba fuertemente en los sectores más juveniles. Otro, el de los grupos peronistas más duros, el peronismo de base, la revista Militancia, cuyos referentes eran Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde, fracciones de la FAP personificadas en Enver el Kadri, histórica referencia del peronismo revolucionario. Ivancic y Weinfeld analizan. El día mismo en que asumía el presidente Cámpora, los montoneros prefirieron obrar de consumo con grupos antiperonistas y forzar la libertad de los presos, que de todas formas sería decretada en forma casi inmediata. Ya entonces, obraron como opositores que tenían que arrancar respuestas al gobierno y no como integrantes del mismo. Perón desde Madrid no ve con buenos ojos este desordenado inicio del gobierno y responde el informe que le manda la JP con estas palabras: les hago llegar junto con mi saludo más afectuoso mi felicitación
Aunque se hayan producido hechos como los que se mencionan, la jornada ha sido formidable. Sin embargo, es una buena experiencia para el futuro, pues el control de esos grupos en nuevas concentraciones debe ser un objetivo a tener en cuenta. Se inicia el nuevo gobierno. Cámpora definió su gabinete. Su heterogeneidad respondía a un complejo equilibrio entre los distintos sectores del peronismo. En el Ministerio de Economía fue designado el presidente de la Confederación General Económica, CGE, José Berg-Helbard. El Ministerio de Trabajo quedó a cargo de Ricardo Otero, secretario de la UOM Capital. En la Cancillería nombró a Juan Carlos Puig, en Interior a Esteban Rigui, en Educación a Jorge Tayana y a López Rega en Bienestar Social. La juventud peronista y en especial la tendencia recibieron una importante cuota de poder. Los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz eran hombres con distintos niveles de acuerdo con el sector. También el ministro del Interior, Esteban Rigui, el de Educación, Jorge Tayana, otorgó virtualmente a la tendencia el manejo de las universidades. Según el exministro de Gobierno de Videgain, Manuel Urriza, en una conversación que mantuvimos en Madrid, el general me dijo que deseaba hacer en la provincia de Buenos Aires una experiencia piloto del trasvasamiento generacional. Los dirigentes montoneros Norberto Habeger y Gabriel Soler eran quienes mantenían la relación con el gobernador. Los cuadros de la JP o ligados a la tendencia tuvieron un peso muy importante en el gabinete provincial. La tendencia con Videgain. A nivel legislativo, varios militantes directos o allegados a la JP ocuparon bancas. Carlos Negri, Héctor Moreda y Raúl Álvarez Echagüe lo hicieron en diputados, mientras que Carlos Elisa Garay y Alberto Mayansky en la Cámara de Senadores. Florial Ferrara, médico sanitarista, fue elegido para el Ministerio de Salud y Bienestar Social. Guillermo Gallo Mendoza, miembro del Consejo Tecnológico del Movimiento Peronista, estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Agrarios. Alberto González, muy cercano a la JP, fue nombrado en el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, Julio Troxler, militante histórico de la Resistencia, accedió al cargo de subjefe de la policía bonaerense, mientras que Ernesto Jaureche, miembro de Montoneros, fue secretario de Asuntos Municipales. Rolando García, director del Consejo Tecnológico Peronista, estuvo a cargo de la asesoría provincial, junto con Daniel Vaca Narvaja y Gloria Videgain. Alejandro Maisonave, de la JP, ocupó la Secretaría General de Gobernación y Sergio Caletti, ex redactor de Cristianismo y Revolución, lo hizo en la de Difusión y Turismo, teniendo como asesor a Andrés Framini, histórico dirigente del sindicalismo combativo. Por último, Alcira Argumedo, de los equipos político-técnicos de la tendencia en la Subsecretaría de Cultura. Asimismo, las direcciones y subsecretarías recayeron también en manos de la JP y militantes de la tendencia. Flora Castro, esposa de Norberto Habeger, y Amalia Ramelia, militante de la JP La Plata, estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Social, donde también participaban los curas tercermundistas Eliseo Morales, Alejandro Mayol y Roberto Capitaño, en el área de acción social. En asuntos agrarios, Alejandro Peirú fue nombrado subsecretario general, mientras que Hugo Bachi, de la JP La Plata, fue nombrado director de ganadería, trabajando junto a Kenneth Barr Bennett, Carlos Miguel y Gabriel Soler. Por su parte, en el Ministerio de Economía, José Kapeluznik, militante de JP, fue nombrado subsecretario de Hacienda, junto a sus compañeros de militancia Jorge Belating y Eduardo Visus. El Instituto de Previsión Social quedó a cargo de Jorge Pereira y la República de los Niños en manos de Raúl Piñeiro, militantes de JP La Plata. Las primeras medidas de gobierno fueron la sanción de la ley de amnistía, la derogación de las leyes represivas y la disolución del fuero antisubversivo. Se firmó el decreto de indulto que alcanzaba a 371 presos políticos. Se reanudaron relaciones con Cuba, Corea del Norte y Alemania Oriental. En materia económica, el 6 de junio se firmó el Pacto Social y se otorgaron aumentos de un 15% para los salarios y del 28% para las jubilaciones. Se congelaron los precios de alimentos y medicamentos y se lanzó un plan de viviendas sociales. En el marco de inflación cero, se suspendieron las paritarias por 2 años, se nacionalizaron los depósitos bancarios y el control del comercio exterior de carnes y granos.
la tensión entre funcionarios políticos y fierreros. A pocos días de iniciado el gobierno popular se manifestaron las primeras contradicciones entre los militantes con funciones de gobierno y los cuadros montoneros que se mantenían en la clandestinidad y ocupados en tareas militares. Los primeros asumían los desafíos de comenzar las grandes transformaciones de gobierno, ocupaban su tiempo y esfuerzo en nuevas leyes, planes, presupuestos, control de gestión, etc., mientras los cuadros de conducción se enfocaban en la organización del aparato militar y reorientaban la estrategia y acción hacia los nuevos enemigos que veían dentro del peronismo y del mismo gobierno. Había además contradicciones en las prácticas de cada sector. Los fierreros pedían a los funcionarios que rescataran medios para la horga, como es el caso de material médico para montar los equipos de sanidad militar, el tiempo que los obligaban a realizar prácticas y tareas militares. Flora Castro, funcionaria de salud en el gobierno de Videgain, relata su propia experiencia. Incluso hubo peleas con otros cuadros de la organización. A mí me cuestionaron y a todos los que estábamos haciendo este tipo de trabajo. Un día vinieron y nos preguntaron si estábamos haciendo prácticas de tiro. Pero oíme, yo no entendía nada porque yo estaba 10 horas trabajando en la dirección, leía cientos de expedientes, salía con Ferrara. ¿Cuándo iba a practicar? ¿Qué tiene que ver? Primeras críticas al pacto social. El pacto social no cayó bien en los sectores radicalizados del peronismo. La revista Militancia ilustró su tapa del número 1 del 14 de junio de 1973 con la foto de Helbar y Rucci sentados y el texto 200 pesos de aumento, 2 años sin paritarias. En el artículo central desarrollaba la idea de que este pacto entre la burocracia sindical y la CGE ya estaba pensado por Lanusse y no refleja los intereses revolucionarios de las masas. Por ahora, Helbar representa la garantía de los sectores oligárquicos en tanto y en cuanto sus intereses se encuentran inequívocamente promovidos por Lanusse. Montoneros adoptó en un principio una posición más moderada respecto del pacto social, pero poco tiempo después la organización endureció su postura. En agosto de 1973, en un acto en la cancha de Atlanta, convocado para apoyar la candidatura de Perón, Firmenich lo criticó. El pacto social, podemos decir que es, o debería ser, un acuerdo que formaliza una alianza de clases, pero regido y gobernado por la clase trabajadora. En la actualidad el pacto social no refleja eso porque en la constitución de esa alianza los trabajadores no tienen representantes. Tienen allí en la CGT una burocracia con 4 burócratas que no representan ni a su abuela. Por fuera del peronismo, el PRT centró su reprobación en la característica conciliadora del acuerdo social en cuanto mecanismo de retardo para la revolución. En la revista El Combatiente expresaba: el famoso pacto social no es más que un intento de las clases dominantes de mantener el actual sistema de explotación en la Argentina en base al sacrificio de los trabajadores. Este pacto fue suscrito por el representante de la patronal, el ministro Helbar, y el burócrata Rucci. La ola de ocupaciones, la puja por la acumulación de poder en la estructura del Estado dio origen a las olas de ocupaciones. La urgencia por iniciar reformas y la efervescencia participativa llevaron a muchos grupos vinculados a la tendencia a ocupar hospitales, radios, organismos públicos y empresas, entre otros. En la revista Militancia de junio se mencionaban más de 500 ocupaciones en distintas ciudades del país. En la provincia de Buenos Aires contabilizaba 26 hospitales tomados, a pesar de que, como ya dijimos, el ministro de Salud bonaerense, Florial Ferrara, era un hombre cercano a la JP y Flora Castro, la esposa de Habeger, era subsecretaria. Quizá lo más lógico hubiese sido reemplazar a los directores por decreto, pero la impaciencia juvenil no aceptaba esperar las formalidades de la burocracia y preferían aplicar la acción directa. A poco de andar, grupos de derecha como la Concentración Universitaria Nacional, CNU, y algunos sindicatos también se sumaron a la ola de ocupaciones, comenzando las fricciones entre los diferentes sectores. El 15 de junio, Juan Manuel Abal Medina, en su calidad de secretario del movimiento, publicó una solicitada en la que pedía el fin de las ocupaciones. El pedido fue acompañado por declaraciones de prensa de Juan Carlos Dante Gullo, asesor en juventud del presidente Cámpora.
Pero en vista de que las ocupaciones se mantenían, el 26 el ministro del Interior, Esteban Rigui, dio un plazo de 48 horas para que se pusiera fin a todas las ocupaciones de establecimientos fabriles. Estos sucesos que el gobierno no podía controlar fueron contribuyendo a generar una imagen de desorden y estado de anarquía, exponiendo al presidente Cámpora a un desgaste prematuro, ya que frente a la opinión pública se evidenciaba su ausencia de autoridad para lograr que se detuvieran los enfrentamientos, como lo había pedido en su primer discurso. Conferencias de prensa de Montoneros y el ERP a 13 días del gobierno de Cámpora. El 9 de junio de 1973, Clarín publicó una nota con el título Conferencias de prensa de la guerrilla y dos recuadros: FARC Montoneros, somos parte del peronismo, y ERP, Poder Obrero y Popular en la Argentina. No sabemos si fue mera coincidencia o no, pero las organizaciones ERP y FARC Montoneros citaron a la prensa el mismo día en lugares diferentes. En representación del ERP hablaron los miembros de su conducción: Mario Roberto Santucho, Benito Urtiaga, Enrique Gorriarán Merlo y Jorge Molina. Primero anunciaron que habían dejado en libertad en los primeros días de junio al contraalmirante Francisco Alemán y al comandante Jacobo Nasif, a quienes mantenían secuestrados para garantizar la libertad de los combatientes presos. Posteriormente manifestaron: no apoyamos al gobierno del presidente Cámpora porque sus medidas no van contra el sistema, discrepamos con la tregua y abogamos por la unidad de las organizaciones armadas. En cuanto a la conferencia de prensa de Montoneros, comenzó con la lectura de un extenso documento sobre la realidad nacional. Luego Firmenich y Quieto respondieron las preguntas de los periodistas presentes. Periodista: ¿cómo se controlarán eventuales desviaciones en cualquiera de los niveles de gobierno? Firmenich: el control del gobierno deberá hacerse de distintas formas, por el pueblo organizado y con plena participación en cada una de las decisiones a tomar en este proceso de liberación, a través de los representantes del pueblo en las distintas esferas de gobierno, a través de las distintas estructuras del movimiento peronista y por medio de nosotros mismos como organizaciones político-militares. Quienes incurran en desviaciones o traiciones serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la justicia popular. Firmenich habla desde fuera del gobierno, no se refiere a nuestro gobierno sino al gobierno, y resulta obvio que cuando habla de justicia popular alude a sí mismo y su organización. Periodista: ante la nueva coyuntura, ¿cómo se modifica la línea operacional de las organizaciones? Quieto: en primer lugar, por el señalamiento de los enemigos del pueblo, el imperialismo, las empresas monopólicas, las oligarquías nativas, los gorilas activos, los traidores al frente y al movimiento, los restos de la camarilla militar por imperialista y todos aquellos que conspiren contra el cumplimiento del programa de liberación. A ellos se los combatirá por todos los medios y en todos los terrenos necesarios, por la acción de masas y por la acción armada, tanto de masas como de comando. Lo central de esta etapa es la movilización popular y en función de esta desarrollaremos todas las formas de lucha. Más adelante, Quieto aclara: estos sectores, como el bandorismo, el participacionismo político y sindical que utilizan matones a sueldo tratando de intimidar al pueblo peronista, y el desarrollismo, pueden ser considerados como enemigos internos y actuaremos con ellos de la misma forma que lo haremos contra todos los enemigos del pueblo. Ante la consulta sobre qué hacer con los marinos responsables de la masacre de Trelew, Firmenich expresa: el gobierno popular naturalmente debe iniciar la investigación a efectos de someterlos a juicio. La justicia del pueblo lo único que se plantea es hacer justicia, como ya se ha hecho con unos cuantos asesinos del pueblo, y que pasa por la pena de muerte. Una lectura de ambas posiciones podría decir que la diferencia entre la del ERP y la de FARC Montoneros es que el ERP se compromete a no atacar a ningún miembro del gobierno y FARC Montoneros, además de las empresas monopólicas y la camarilla militar, está pensando en medidas punitivas contra quienes incurran en desviaciones, o sea, una posición mucho más dura que la del ERP.
2 días antes del regreso de Perón, el 18 de junio, FARC y Montoneros dan a conocer un documento titulado A defender la victoria, en el que expresan que la alegría del retorno de Perón no nos hace olvidar que los enemigos todavía no han sido derrotados. Manifiestan su apoyo a determinadas medidas de gobierno como la liberación de los presos, la derogación de leyes represivas, la política internacional y la política universitaria, y su desaprobación de las medidas económicas. Alertan que continuaremos movilizándonos y armándonos con el objetivo de repeler cualquier ataque e impedir cualquier desviación. Los preparativos del acto de Ezeiza. Perón, desde Madrid, dispuso una comisión de organización integrada por José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Juan Manuel Abal Medina, Norma Kennedy y Jorge Manuel Osinde. Salvo Abal Medina, el resto de los integrantes eran personas claramente hostiles a la tendencia revolucionaria. En el gobierno de Cámpora existía preocupación sobre la posibilidad de que las fricciones entre los distintos sectores del peronismo emergieran en el acto. Por este motivo, el presidente convocó a referentes de las organizaciones armadas. Néstor Berdinelli, quien participaba de la FAP 17 de octubre, agrupación que había optado por el desarme y el vuelco a la lucha política a través del peronismo de base, relata el pedido de Cámpora. El 17 de junio, Cámpora llama a una reunión urgente a aquellos líderes conocidos de las organizaciones armadas. Por la FAP 17 estábamos Cacho, Amanda, Carlitos Caride y yo, y había representantes de Montoneros y de lo que entonces todavía era las FARC. Cámpora nos saludó afectuosamente y nos dio su mensaje. Nos pidió que hiciéramos llegar a todos los sectores el pedido de que por favor no causasen disturbios ni confrontaciones. Luego de la reunión se comenzaron a planificar estrategias para resolver el movimiento y la ubicación de las propias fuerzas en el acto. Se trataba en verdad de estrategias políticas destinadas a disputar el espacio en relación con Perón. En Montoneros, nos cuenta Jorge Gaguero, llegaron a barajarse opciones delirantes, una que recuerda bien y sé que se discutió en alto nivel. Era montar una grúa que depositara en el palco en pleno acto a los sobrevivientes de Trelew. La primera reflexión compartida con otros compañeros fue esto, una locura total. ¿Cómo alguien sensato puede estar pensando en esto? La segunda reflexión de entonces fue, si esto lo sé yo, también lo sabe Osinde. Esta circunstancia creo que ya estaba definiendo una escalada en el enfrentamiento que puede explicar una parte de la tragedia. En fin, el delirio del enfrentamiento de aparatos, un aparato de izquierda con respaldos de masas contra otro de derecha, privado del calor de las multitudes, ambos librados a su propio y simétrico delirio. En esos 3 días tratamos de discutir y también averiguar de qué se trataba, avanza en el relato Berdinelli. Por parte de Montos FAR, la cuestión era sacarle el monopolio de Perón a la derecha enquistada en el palco. Barajaron diferentes hipótesis, algunas casi psicodélicas, como la de tomar el control de Perón en Ezeiza cuando bajara el avión. Finalmente fueron descartados diversas opciones, hasta que quedó la final, la columna sur del Gran Buenos Aires, entraría no por la ruta Ezeiza, sino por el costado marchando hacia el palco. El control del palco se convirtió en el símbolo de la cercanía a Perón. FARC y Montoneros consideraban que la masiva demostración de la capacidad de movilización de la JP y las formaciones especiales en el acto de Ezeiza terminaría de convencer a Perón de sentarlos en la conducción, desplazando a los sindicatos y al peronismo tradicional, reflexiona Marcela Durrié. Pero Perón no les había entregado la custodia del palco y el acto se convirtió en una pulseada y un apriete. El militante de la FAP, David Ramos, recuerda una reunión previa con dirigentes montoneros. Habíamos tenido una reunión en zona sur con José Luis Nel, Dardo Cabo, Caride y yo. 3 días antes de ir a Ezeiza, la visión nuestra era no usemos al pueblo de Bosque. En esos momentos, los que ya éramos grandes recordamos que la consigna, tanto de Montoneros como de la derecha, era rodear a Perón para salvar a Perón. Nosotros no podíamos hacer efectiva esa consigna que podría haber generado un caos mucho peor de lo que fue. Y Cacho dijo,
no usemos al pueblo de bosque. Y nos respondieron, nosotros vamos a ir a rodear el palco, poner nuestro cartel. Fue eso lo que sucedió, pero esto es muy difícil de elaborar. Sin embargo, no solamente se disputaban el espacio para estar mejor posicionado frente a Perón, sino que también incluían la disputa con Perón. Carlos Flascam, entonces oficial montonero de la conducción de la FARC de La Plata, explica: estaba claro que para Ezeiza el convocante era Perón. La gente se movilizaba para ir a ver a su líder. Lo que nosotros apartábamos era la organización y el esfuerzo militante para hacer llegar la gente hasta el lugar del encuentro. Sin embargo, describe elementos que demuestran esa puja cuando dice que en los carteles que portaban nuestros activistas se hablaba poco de Perón y mucho de FARC y montoneros. La alegría. En el comienzo del día, los testimonios brindan la magnitud política que tuvo Ezeiza. Una multitud conformada por varias generaciones que buscaban el encuentro con el dirigente político esperado de forma casi religiosa. Tomamos los trenes, los hicimos parar de Prepo y bajamos ahí. Me acuerdo que mi gran impresión fue a la mañana, cuando con los megáfonos anunciaron que íbamos a empezar a caminar. Yo había visto como una alfombra que creí que era la banquina, no me daba cuenta, y se empezaron a levantar todas las mantas. Era gente que había dormido abajo de las mantas en el pasto, describe Raúl Comolli. Guillermo Capadoro recuerda: salimos por tren de San Nicolás con más de 2000 personas. Llegamos todos al puente 12 antes del mediodía del 17. Tengo 2 imágenes. La enorme alegría de llegar hasta allí aportando nuestra presencia a un encuentro que sabíamos sería histórico, y las lágrimas de tristeza al volver, formando parte de ese río infinito de gente que caminaba en el silencio más absoluto, como si adivináramos el efecto que tendría en el futuro lo que había ocurrido unas horas antes. Cristina Fernández cuenta también su visión. Yo estaba con la duda porque quería ir con mis compañeros de la facultad, pero mamá quería ir. Bueno, está bien, le dije. Salimos pasadas las 5 de la mañana, fuimos con un compañero del gremio de mamá. Caminamos mucho, serían las 6:30, estaba amaneciendo, había una neblina casi cinematográfica. Yo me subí al guardarrail para ver la perspectiva. Era impresionante, eran como hormigas, venían de todas partes, gente sola, gente encuadrada con banderas, con cartelitos. Vi llegar un grupo con una bandera uruguaya, vi indios tobas altísimos, vi una inmensa bandera del ERP 22 de agosto y todo envuelto en ese humo. Cortas o largas, todas las armas matan. Mario Firmenich asegura: fuimos con armas cortas. No hubo ninguna directiva de ir armado. Es que normalmente la gente iba armada. El activismo iba armado, el nuestro, el del comando de organización, cualquiera. En este sentido, en Ezeiza debió haber muchísima gente armada, pero en proporción poquísima. Para 2 millones de personas habrá habido 5.000 armados. Nadie fue preparado para esa guerra. Los únicos que tenían un arsenal eran los que estaban en el palco. Sin embargo, varios testimonios reconstruyen los acontecimientos y se observan diferencias con el análisis de Firmenich. Marcela Durrié, por ejemplo, cuenta: ese día la orden era avanzar con nuestros compañeros de superficie todo lo que pudiéramos hasta el palco. Debíamos llevar nuestra arma personal, el brazalete para identificarnos entre nosotros. Era un brazalete distinto para los de la orga y los compañeros de superficie, y había un micro con fierros pesados por si acaso. Las noticias eran que se estaba organizando un enfrentamiento y había que estar preparados. No era el clima que se vivía en los barrios y en las unidades básicas, que preparaban una especie de picnic festivo. En el mismo sentido, Oscar Balestieri dice: nosotros recibimos información de que había grupos armados en el palco desde el día antes. En un momento, me acuerdo claramente, yo propongo en una reunión de unidad: si hay grupos armados no podemos ir con la gente. Nos juntamos los combatientes, vamos, nos cagamos a tiros esta noche y se acabó el tema. Están ellos o estamos nosotros, pero con la gente no podemos. En los hechos, la indicación fue ir a Ezeiza con armamento liviano.
En el grupo que voy, 6 u 8 compañeros llevábamos pistolas 22. Sin embargo, Quique Padilla iba en un ómnibus con una ametralladora Madsen pesada que nunca llegó a Ezeiza porque no la podía ni sacar. Estaba montada en la parte de atrás de un ómnibus y solo paseó. Néstor Berdinelli también aporta sobre el tema de las armas. Nuestros compañeros, como nosotros mismos que íbamos con la columna FAP de Capital, llevábamos armas cortas por si era necesario organizar una defensa. Se suele decir que también los montos llevaban nada más que armas cortas. Lo que no es cierto, en la columna sur iban compañeros montoneros armados con metralletas y fusil FAL. Según el propio Mario Firmenich, y coincidimos en el cálculo, habría unas 5.000 personas armadas, 5.000 militantes de la JP armados con cortas, tropezando con 300 pesados del CNU y el Comando de Organización, CDO. Equipados con armas largas, era un cóctel explosivo que cualquier chispa podía hacer volar por los aires. La cifra oficial de 12 muertos es un resultado milagroso en un espacio donde había 2 millones de personas. La columna sur, tiroteos y confusión. La columna sur contaba con unas 40.000 personas, entre los que se encontraban cuadros montoneros armados. El numeroso grupo debía marchar hacia el frente del palco, pero en el camino quedó dividido. Mientras que la cabeza de la columna logró ubicarse muy cerca del palco en el sector derecho, el resto realizó un giro por detrás para intentar situarse en el sector izquierdo. En los anuncios previos se señaló expresamente que la zona posterior del palco estaba vedada al público. Se pretendía mantener libre la vía de acceso de la comitiva que llegaría desde el aeropuerto. El movimiento de la columna sur al intentar pasar al otro lado por atrás probablemente dio origen a la confusión de suponer que se quería rodear y copar el palco. Carlo Flascam confirma. Este movimiento parece haber sido mal interpretado por la custodia, que supuso que la columna sur se aproximaba al palco con intención de tomarlo por asalto y abrió fuego. Para nosotros, que estábamos ubicados adelante y a la derecha del palco, los de la custodia aparecían haciendo fuego en dirección contraria, por lo tanto optamos por permanecer en nuestra posición, convencidos de que nuestra columna era ajena a los enfrentamientos. Flascam relata que el Hogar Escuela Santa Teresa, a unos 100 metros del palco, estaba tomado por miembros de la Juventud Sindical y en un momento de los enfrentamientos los custodios del palco abrieron fuego contra ese grupo de la JSP. Marcelo Coan agrega. Mientras la columna sur avanzaba por la ruta 205 hacia el palco, la JUP y la JTP cerca de las 14 horas recibían la orden de marchar al unísono en la misma dirección. Esto generó después muchas discusiones con compañeros sobre cuál era la inteligencia que había en ese momento de pretender avanzar sobre el palco en forma articulada a una hora determinada. Claramente puede ser interpretado con una intención de tomarlo. Esto lo discutimos mucho en los días posteriores a Ezeiza porque nos pareció que era una irracionalidad total. El entonces diputado provincial Carlos Negri de La Plata comenta. A la mañana, cuando llegué, subí al palco con la señora de Videgain y con Gloria Videgain. Subí para mirar qué nivel de ingenuidad. Llevaba bajo el saco un revólver 32, a las 10 de la mañana en el palco como quien estaba paseando. De repente se vienen encima 7 u 8 de la CNU. El asunto se puso medio tenso, pero uno me conocía mucho, el flaco Salas. Los para, no, déjenlo. Nos fuimos bastante disgustados, pero a la luz de lo que pasó después, o Salas no tenía órdenes, o le parecí demasiado caro por el cargo y la compañía, o me perdonó la vida. Estábamos en el Magrullo cuando llega la versión de que había empezado el tiroteo y era con la columna sur. Entonces me fui para el lado del palco tratando de entrar por el sur. Cuando pasé de atrás para adelante vi gente con armas largas, algunos con brazaletes del Comando de Organización, otros tipos grandes de más de 40 años que, juro que no invento, no hablaban en castellano entre ellos. Los del Comando de Organización con escopetas, los atrás, los otros con Mauser.
El movimiento en falso de la columna sur, en una atmósfera tensa como la reinante, desencadenó el enfrentamiento. Los disparos iban y venían mientras la gente optaba por tirarse al suelo o correr en direcciones opuestas. Aquellos que iban armados disparaban hacia donde la intuición les indicaba que provenían los disparos. La confusión era tan grande que hasta el general Iñiguez, que recibía información por radio, creyó que el palco había sido tomado por FARC y montoneros, cuando en realidad seguía ocupado por los custodios del Comando de Organización. Así relata lo que vivió Marcela Durrié. Me acerqué al palco, tenía un brazalete de los Montos y encontré a unos compañeros que conocía de mi distrito, que eran del CDO. Yo estaba muy tranqui paseando y me dijeron, subí, ¿querés venir a mirar? Y subí hasta arriba de todo, se veían las columnas de gente, estábamos todos de fiesta y estando allí empezaron los tiros. Yo no vi entrar a la columna ni nada. Yo lo que vi es que volaban tiros y que nadie sabía de dónde venían. Vi gente con brazaletes de todos los colores tirándose al piso y heridos, y todo el mundo puteando contra todo el mundo, como si atacaran los marcianos, digamos, porque yo tenía al lado mío gente con el brazalete verde de la Juventud Sindical. Entonces empezaron a venir las ambulancias y todo el mundo se paraba, levantaban a los heridos, volvían los tiros, nadie sabía qué estaba pasando, y después alguien dice, están en el hogar escuela, que estaba relativamente cerca de ahí. Entonces salimos todos corriendo, todos teníamos brazaletes de todos los colores, a agarrar a los que estaban en el hogar escuela. Había como un bosquecito y un descampado. Alguien dijo, a la voz de ahora, vamos todos y tomamos el hogar escuela. Y cuando entramos, nadie sabía quién era quién. Estábamos todos armados hasta los dientes y nadie sabía quién era quién. Salimos todos mirándonos con desconfianza. De lo que estoy segura es que no eran unos brazaletes contra otros brazaletes, por lo menos en ese lugar. El frente del palco. El fuego amigo. Todos los testimonios de quienes estaban sobre la autopista Riccieri frente al palco coinciden en que escuchaban el silbar y picar de las balas que venían del propio palco, pero no hay relatos de disparos directos desde el palco contra quienes se hallaban adelante, ni estampidas tumultuosas de gente corriendo, más allá del lógico temor y confusión reinantes que llevaban a tirarse al suelo para protegerse. Oscar Balestieri reafirmó esto. Cuando llegamos más o menos cerca del palco, eran tiros por todos lados, todo el mundo al suelo. Las balas picaban por todos lados. De repente uno de los nuestros se para y veo que se agarra el cuello. Cuando saca la mano sale un chorro de sangre. Parecía una fuente. Se cae al suelo, nos acercamos, lo agarramos entre cuatro. Tratamos más o menos de taparlo y sacarlo. Por suerte se salvó, había recibido una bala calibre 32, creo que esa bala era nuestra, calibre 32, de plomo. La tiraron del otro lado hacia el palco, pasó de largo y le pegó. Como llegó con caída libre, la herida no fue grave, las balas que nos picaban a nosotros evidentemente eran de gente de la columna sur que tiraba contra el palco y pasaban de largo. A nosotros nos tocaba ir por la derecha, nos cuenta Eduardo Rollano. Cosa que hicimos y llegamos hasta el palco. Yo estaba con un bruto escudo en el brazo de la JP. Ya habían empezado los tiros y veo dos mujeres mayores llorando que me dicen, somos de La Rioja y estamos perdidas, ¿no le puede avisar a la gente de los parlantes que estamos perdidas? Y me mando para el palco. En el palco estaban todos los de la Juventud Sindical Peronista, con unos palos largos, todos con cosas verdes. Yo agarré y me trepé al palco y les digo, miren compañeros, hay unas compañeras ahí que están... Yo estuve arriba, en el medio del palco, y de repente vi la multitud como una foto a colores que me quedó grabada. El sol, miles de tipos viniendo, los carteles, qué sé yo. De repente veo mi brazalete, rodeado todos de verdes. Me lo tapo con un pullover que tenía. Me dije, acá me van a hacer mierda. Me acerqué al borde y me tiré del palco. Después pensé, no pude ser tan pelotudo, tan inconsciente. Nel, Simona y Chavarri. Hay distintas versiones respecto de cómo fueron baleados José Luis Nel, el Beto Simona y el capitán Chavarri. Berbisky, en su libro Ezeiza, afirma:
7 hombres con fusiles encabezados por el capitán Chavarri se cruzaron con el jeep donde Nel y Simona reposaban, desprevenidos y alejados de su columna. Chavarri volvió solo y le apuntó a Nel con su pistola 11-25 a la cabeza. Simona vio a su compañero indefenso y tiró primero matando al capitán. Ambos intentan escapar y tropiezan con el resto del grupo que los acribilla. Alejandro Peirú, entonces subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y a su vez compañero de Simona y Nel, recuerda: nos habían dicho que podíamos ir armados. Fuimos en micro, desde La Plata, 300 micros. Íbamos a pasar por atrás del palco. En ese movimiento, si no me equivoco, el que genera el tiroteo. Cuando llego me encuentro a algunos cumpas tratando de romper los cordones para acercarse al palco. Estaba el Beto Simona, medio a las trompadas, empujando, tratando de abrir camino. Sé que me quedo al lado de él un rato. El siguiente recuerdo que tengo es estar entre los arbolitos cuando ya se lanza el tiroteo. Yo estaba a 10 metros de Nel cuando lo tirotean. El que estaba en el jeep era Nel. Simona estaba en la calle, abajo, en un costado, empujando, tratando de meter su gente cerca del palco. Después, en el medio del tiroteo, lo veo pasar a Nel en el jeep con un FAL. Había alguien que manejaba, eran por lo menos 2. Yo me acuerdo de uno de los 2 parado en el jeep. Ahí lo hieren en el jeep, no sé cómo, exactamente no sé qué pasó. Todo esto era en medio de un tiroteo. Yo estaría a 15 metros. En el diario Crónica del 21 de julio, la mujer de Chavarri relata la muerte de su marido, ubicándolo en el sector destinado al descenso de helicópteros, y dice que es alcanzado por un tiro de arma larga realizado desde un árbol. Esto coincidiría con la información de que recibió un tiro de FAL en la cara. Gasparini dice que el oficial montonero Nelson Latorre se jactaba en la ESMA de ser él quien mató al capitán Chavarri y no al Beto Simona. Lo real es que Beto Simona muere en Ezeiza. Nel, producto de las heridas, queda parapléjico y el capitán Chavarri figura entre los muertos por bala de FAL en la cara. Los torturados de la tropia propia en el hotel de Ezeiza. La comisión organizadora había alquilado el primer piso del hotel de Ezeiza para instalarse y tener un lugar donde Perón y su comitiva pudieran descansar antes de ir al palco. Por la tarde, cuando el avión aterrizó en Morón, los hombres de OSINDE trasladaron a 8 detenidos a la habitación 115 del hotel, donde fueron interrogados y golpeados duramente. Leonardo Fabio, enterado de esta situación, se hizo presente e intervino para detener la golpiza. Lo singular es que al menos parte de los detenidos pertenecían al bando sindical y no hay constancia de que alguno haya formado parte de la tendencia. Este dato pone de relieve una vez más la confusión de los defensores del palco. Los detenidos y torturados en el hotel de Ezeiza fueron Dardo José González, Víctor Daniel Mendoza, Luis Ernesto Pellizón, José Britos, Juan Carlos Duarte, Alberto Formigo, Juan José Pedraza y José Tomás Almada. En el descamisado, Dardo José González, que pertenecía a la UOM de Campana y había llegado de Ezeiza con su gremio, explicó cómo fue izado de los pelos al palco. Había estado toda la mañana en el palco, donde con unos globos subimos el cartel de UOM seccional Campana, que luego el viento se lo llevó. Abandonó el palco para ir a comer al Mangrullo y cuando regresó lo agarraron, lo subieron al palco de los pelos y lo trasladaron al hotel. Otro relato que publicó el descamisado fue el de Alberto Formigo. Soy de la Juventud Justicialista, no había ido a cuidar el palco, solo a ver al general. Me quisieron dar un brazalete, creo, de la comisión organizadora, y yo llevaba el de nosotros, el de la Juventud Justicialista. Ni Alberto Formigo, ni José Tomás Almada, ni Luis Ernesto Pellizón pertenecían a la tendencia. Formigo era obrero del astillero Río Santiago, Almada era agente de tránsito y Pellizón era secretario de prensa de la UOM Campana. Faltaría conocer datos sobre José Britos, Juan Carlos Duarte y Juan José Pedraza. A estos nombres, Berbisky agrega en su libro 2 historias más de torturados: Raúl Alberto Bartolomé, agente de la policía de Mendoza, y Tomás Cheguín, obrero metalúrgico. Ambos estuvieron en el palco del lado de los custodios y terminaron torturados por zurdos. En una nota del diario Los Andes, Raúl Alberto Bartolomé, ex agente de la policía de Mendoza, que viajó a Ezeiza con el CNU y se reconoce anticomunista, recuerda:
Yo estaba en ese momento a 30 metros del palco. Cuando comenzó el tiroteo quedé entre dos fuegos. Desde el palco le disparaban a la gente que estaba en los árboles y en la escuela hogar, pero eran todos del mismo grupo. Yo me vi obligado a desenfundar la pistola cuando me quedé entre los dos fuegos. Cuando subí al escenario para buscar municiones, el comandante Menta de Gendarmería me pidió el arma. Como estaba acostumbrado a una formación militar, se la entregué sin ningún inconveniente. Me llevaron al hotel de Seiza y me torturaron con Ciro Ahumada dirigiéndolos. En definitiva, ni el descamisado de la época ni la investigación de Berbisky pudieron ubicar entre los torturados a algún militante de la JP, JTP u otro frente de la tendencia. Sí, en cambio, queda clara la pertenencia de los torturados al sector sindical y ortodoxo, lo cual abona la hipótesis de la enorme confusión con la que se manejaron los custodios del palco, como lo confirman varios testimonios. También resulta poco probable que en el hotel de Seiza estuviese gente de la UOM. Bonazo menciona al negro Corea, y que no hayan podido reconocer al secretario de prensa de la seccional Campana, Luis Pellizón, y a Dardo González. El hombre que fue izado de los pelos. Si existe una foto que simboliza la tragedia de Seiza, es la del joven de pullover claro izado al palco de los pelos, con el título La masacre de Seiza, y esa imagen se simbolizó la agresión de los que fueron víctimas los militantes de la tendencia revolucionaria. Siempre se supuso que el joven de la foto pertenecía a alguna agrupación vinculada a FARC Montoneros. Sin embargo, una investigación reciente develó su identidad. Se llama Juan José Rincón, tiene hoy 63 años y es de Doc Sud. Era militante en la Juventud Peronista de la República Argentina, JPERRA, y concurrió a Ezeiza con la columna de Herminio Iglesias. El autor de la investigación es el profesor Enrique Arrozagaray, de Avellaneda. Fue publicada en el blog Pircas y Trincheras en 2010. Rincón muestra al investigador una serie de fotos que avalan sus dichos y relata que, mientras se encontraba al volante de una ambulancia recogiendo heridos, fue detenido por los custodios del palco y subido de los pelos. Con él suben también a Leonardo Torrilla, del mismo sector, quien es reconocido y logra que lo liberen a ambos. Por distinta fuente, este testimonio del hombre de la foto reitera los relatos de los torturados en el hotel sobre los que hicimos mención. Responsabilidades. El centro de la polémica de la movilización del 20 de junio fue el grupo de custodia armada del palco. Jorge Gaguero, asesor del ministro del Interior, analiza. En primer lugar, importa destacar que Osinde le arrancó al propio Cámpora, en particular al Ministerio del Interior, el control del acto de Seiza. Creo que las cosas hubieran sido distintas si el Estado hubiese tenido el control del acto, asegurando la seguridad pública. Por el contrario, el control efectivo del acto recayó en las manos de un hombre de la derecha peronista como Osinde, mientras las instituciones policiales hacían como si fueran responsables de la seguridad. Más allá de las responsabilidades, lo cierto es que el gran acto político del peronismo se convirtió en una dolorosa frustración, como bien lo describe Néstor Verdinelli. Lo que más me impresionó de ese día fue la retirada, cuando anunciaron que Perón iba a aterrizar en Morón y no iba al palco. Jamás en mi vida he visto una concentración de gente tan grande donde reinara un silencio total. Millones de personas y solo un silencio total. Caminado en silencio, yéndonos con la sensación de la derrota. Allí perdimos. Allí comenzó la derrota. Muertos y heridos de ambos bandos. Al día siguiente, los titulares de los principales diarios no mencionaban la palabra masacre o matanza. El de La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, decía: debido a las luchas ideológicas de sectores juveniles, Perón debió cancelar su presencia en la masiva concentración de Ezeiza. El de La Prensa, en la nota de Interior, informaba: por enfrentamientos armados, Perón aterrizó en Morón. Clarín sintetizaba: enfrentamiento entre grupos armados. En el mismo tono se refirieron al hecho los demás diarios. Los tiroteos se concentraron detrás del palco, por lo que no afectaron en forma directa a la multitud que se había ubicado enfrente de este y entre
la que se destacaban los carteles de las columnas de FARC montoneros, que habían ocupado las primeras filas. Si desde el palco se hubiese tirado contra la multitud que estaba delante, solamente el desbande hubiese cobrado miles de vidas, cosa que no ocurrió porque la desconcentración se hizo a paso lento, con inquietud, pero sin pánico. Según los diarios de la época, basados en los datos oficiales brindados por el área de salud, las víctimas fatales fueron entre 10 y 12 y se estimó en unos 240 los heridos de distinta consideración. La JP y Montoneros, a través de sus comunicados y su revista El Descamisado, reconocen 2 muertos de su sector: Horacio Beto Simona, combatiente montonero, y Antonio Quispe, combatiente de la FARC. Horacio Berbisky en su investigación menciona 13 muertos y 400 heridos, nombrando como fallecido perteneciente a la JP, además de Quispe y Simona, a Hugo Oscar Lambers, de la UES. Nosotros pudimos revelar un cuarto, Raúl Obregoso, que era militante de la JP La Plata. De la custodia del palco, según nuestra investigación, las víctimas fueron 3: el capitán retirado del ejército Máximo Chavarri y los militantes del CDO Rogelio Cuesta y Carlos Domínguez. Se habla de al menos 2 muertos más de la juventud sindical, baleados por los custodios del palco. Salud Pública dio a conocer un listado en el que figuran 4 fallecidos más, de quienes se desconoce a qué sector pertenecían: Antonio Aquino, Pedro Lorenzo López González, Manuel II Calabrese y Hugo Sergio Larramendia. En el caso de Claudio Élido Arévalo, mencionado como fallecido tanto por el diario La Razón como por Berbisky en su libro, encontramos informaciones contradictorias. La prensa del 24 de junio de 1973, en un recuadro, bajo el título Celosa custodia para un herido en Avellaneda, informa que en el Hospital Fiorito está internado Claudio Élido Arévalo, gravemente herido en la cabeza. Un grupo de la JP fuertemente armado lo custodia las 24 horas. Arévalo fue revisado por el doctor Matera y recibió la visita del padre Carlos Mujica. Seguramente se trataba de un jefe montonero. Deducimos que Claudio Arévalo era el nombre falso de José Luis Nel, quien sabemos fue atendido por el prestigioso neurocirujano y visitado en todo su calvario por el cura, su amigo íntimo. Reflexiones y dudas. Ezeiza ha sido el acto más grande que recuerde la historia argentina. Se calcula no menos de 2 millones de personas que se reunieron para dar la bienvenida al regreso definitivo de Perón a la patria. Pero los incidentes que se produjeron determinaron que el avión aterrizara en Morón y la alegría se transformó en frustración y tristeza. Desde distintas perspectivas, varios protagonistas aportan sus análisis. Para Firmenich: nosotros sí fuimos con un plan político bien deliberado que cumplimos, que era copar políticamente el acto. Lo copamos. El acto más grande de la historia argentina fue un acto, no digo montonero, fue un acto peronista dominado políticamente por la expresión de los montoneros. Marcela Durrié: no sé cómo empezó el tiroteo, pero un enfrentamiento, por grave que sea, no es lo mismo que una masacre, y no es cierto que los montoneros habían concurrido desprevenidos y no imaginaran un posible enfrentamiento. Y esto no es de ninguna manera una disculpa a los hijos de puta de Osinde y compañía, pero si lo realmente importante era el encuentro de Perón con su pueblo, la respuesta debió ser facilitarlo, independientemente de quién custodiara el palco, y asegurar que no hubiera incidentes. Me detengo en esto porque Ezeiza fue una excusa perfecta para comenzar la estrategia de victimización y enfrentamiento frontal con el peronismo y con Perón. La insistencia en destacar que había sido una emboscada, en asignarse todos los muertos y heridos, en magnificar los hechos y en diluir la trascendencia de la imposibilidad del descenso de Perón, fue una política dirigida a convencer al país y a la tropa propia de la condición de víctimas. La conducción tenía resuelto o consideraba irremediable el enfrentamiento con Perón, desde el día en que quedó claro el regreso. Solo faltaba decidir el momento y la forma, y supongo que consciente o inconscientemente el inicio fue Ezeiza. Para Marcelo Coan:
Evidentemente había una discusión entre la conducción montonera y la conducción de Perón, donde se disputaban hasta los espacios en el gabinete. En ese marco me parece que se intentó marcarle la cancha al conductor y ver si de alguna manera podían demostrar que ellos eran los que tenían el poder. Ignacio Vélez, desde su punto de vista de afuera de la orga, dice: nosotros fuimos a Ezeiza, ya habíamos roto totalmente con montoneros, pero por mi historia teníamos una relación muy fuerte con cientos de compañeros. Entendimos que Ezeiza fue una brutal agresión planificada por parte de las bandas de la derecha peronista, pero creo que Ezeiza también significó un punto de avance más crudo, más evidente, sin retorno, de llevar la lucha armada al interior del movimiento, guerra interna en la cual Montoneros participa o que al menos avala. Asegura Néstor Berdinelli: allí perdimos, allí comenzó la derrota, porque no supimos analizar, interpretar, porque quisimos dar una batalla que nunca debió darse, en un nivel que no se debía y con métodos y tácticas equivocados. La victoria era ese encuentro histórico. Era totalmente secundario que el palco estuviera en manos de la derecha. Junto con Perón iba a estar Cámpora y su gente, dándole a Cámpora el espaldarazo de haberlo traído a Perón a ese palco. Es mi interpretación. Fue allí que Cámpora cayó. Después fue solo cuestión de poco tiempo antes de su renuncia. Perón habla después de Ezeiza. Es común escuchar la frase: al otro día Perón nos echó la culpa a nosotros, que lo convierte en victimario y a la tendencia en su víctima. Recordemos la conferencia de prensa 10 días antes de Quieto y Firmenich, en la que amenazaron con convertirse en la justicia del pueblo. Está claro que no eran definiciones que generasen simpatía en Perón y en el propio Cámpora, quienes desde el 11 de marzo estaban proclamando la necesidad de pacificación. Sin embargo, Perón en su discurso no se va a referir a los acontecimientos del día anterior, ni va a culpar a ningún sector. El general, en una extensa alocución que comienza con la frase: llegó casi descarnado, nada puede perturbar mi espíritu, llego casi descarnado. Nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones. Se dirige a los argentinos llamando a la unidad nacional. La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no debe participar y colaborar. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de construcción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. Ya hablando hacia el interior del peronismo, reflexiona: nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Los viejos peronistas lo sabemos, tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan nuestras banderas revolucionarias. No sanciona ni incluye a nuestros muchachos. La renuncia de Cámpora. ¿Conspiración o sentido común? Recientemente, Juan Bautista Jofre publicó La trama de Madrid, un extensísimo libro que, entre varias otras fuentes, se basa en las memorias del exministro Benito Jambí. En sus 500 páginas, Jofre desarrolla la teoría de la supuesta conspiración para desplazar a Cámpora, iniciada por el propio Perón ya desde antes de su regreso. Miguel Bonazo, en El presidente que no fue, también explica teorías conspirativas contra Cámpora. No desconocemos que dentro y fuera del peronismo había actores muy encumbrados como Rucci o López Rega que no querían al tío, pero estos no eran poderes ni razones suficientes para sostener un desenlace histórico que el mismo Cámpora explica de manera simple y contundente. El anhelo del pueblo argentino no era ni es otro que el de restituir al general Perón al mandato popular que años atrás le fuera otorgado. El sociólogo y militante Artemio López reflexiona a la distancia sobre la figura del tío. Cámpora era un dirigente histórico que fue una construcción nuestra.
El Cámpora que nosotros decimos que existió, no existió. Existió en la cabeza de los jóvenes militantes. El tío al final compró ese personaje, a pesar de él mismo, creo. Él siempre fue un militante y un acompañante leal de Perón, pero ni siquiera destacado. Él compró su figura de liderazgo interno en un espacio territorial que lo reconocía, pero más en términos afectivos que políticos. Cámpora para nosotros era una referencia afectiva, no una autoridad política. Nadie discutía nada sobre lo que Cámpora decía. Sí, sobre lo que la conducción de Montoneros decía o sobre lo que Perón decía, pero sobre Cámpora había un vínculo afectivo. Desde hace unos años se conoce lo que los analistas políticos denominan como el síndrome del pato rengo, expresión surgida en los Estados Unidos que remite a la pérdida de poder anticipada de un presidente que no puede ser reelegido. En un sistema hiperpresidencialista como el argentino, se hace muy difícil la coexistencia de un presidente en el gobierno y de alguien que ejerce el poder desde otro lugar. Y volviendo a Cámpora, pensemos que debía sostenerse al lado de un titular del poder llamado Juan Domingo Perón. Cámpora era, por sobre todo, un incondicional de su jefe, y él, genuina y honestamente, compartía la misma aspiración del pueblo argentino, volver a ver a Perón en el balcón de la Casa Rosada. Así lo expresa en su discurso de renuncia. Está próximo un acontecimiento a cuyo servicio he puesto la conducta y la lealtad incuestionable de toda mi vida, el reencuentro del general Perón con su pueblo en el ejercicio pleno, real y formal de su indiscutida conducción. Siempre he tenido la convicción de que el anhelo profundo y enraizado en el alma del pueblo argentino no era ni es otro que el de restituir al general Perón al mandato que le otorgara años atrás y del que fue injustamente desposeído. La renuncia de Cámpora tomó por sorpresa a la conducción montonera, que, en un confuso doble discurso, titula una solicitada firmada por FAR Montoneros, Perón enfrenta a la conspiración. En dicha solicitada y los análisis publicados en El Descamisado, Montoneros desarrolla una extraña teoría. La renuncia de Cámpora era una conspiración del imperialismo para poner a Perón de presidente, por ende el general terminaba siendo casi un títere de esa conspiración. El ERP y el giro a la derecha del peronismo. En la revista Estrella Roja del 15 de agosto de 1973, el ERP analizó la renuncia del presidente. Expresaban que las renuncias de Cámpora, Rigui y otros funcionarios tímidamente progresistas se debían al rotundo fracaso de los planes de reconstrucción nacional, porque el gobierno no pudo lograr la tregua social, política y militar que buscaba. En principio el gobierno pensaba poder eliminar el accionar de la guerrilla peronista y no peronista, pero la presencia de la guerrilla sigue más viva que nunca. El 25 de mayo el pueblo movilizado obligó al presidente Cámpora a liberar a los presos. Hace un tiempo atrás la derecha venía presionando a tomar medidas represivas de desocupar las fábricas y la prohibición de tenencia de armas y explosivos. Finalizaban con un llamado al peronismo revolucionario. El Ejército Revolucionario del Pueblo hace un llamado fraternal al peronismo revolucionario, a romper los lazos ideológicos que lo atan al carro de los contrarrevolucionarios y estrechar filas con el ERP para desarrollar con más vigor la guerra revolucionaria popular que continúa en nuestra patria contra el imperialismo y los políticos patronales y construir juntos el poderoso Ejército del Pueblo. El ERP continuó con más energía sus operativos militares. El más espectacular de ellos, en pleno corazón de Buenos Aires, fue el copamiento del Comando de Sanidad Militar, que daría fundamento al gobierno para declarar su ilegalidad. A romper el cerco. Perón, presidente, ya. El 21 de julio de 1973, Montoneros organizó una gran movilización que tenía por objetivo romper el cerco que supuestamente rodeaba a Perón, levantando la consigna Perón presidente ya. Una impresionante columna juvenil llegó hasta Gaspar Campos para dialogar con el líder. Fernando, que participó de la jornada, asegura que la marcha se enmarcaba en la nueva estrategia planteada por la conducción de la Orga.
A mediados del 73 sale un documento de análisis que se llamaba Documento número 2. Lo más importante que plantea es que había que ir en contra de Perón porque Perón estaba frenando la revolución. No matarlo a Perón, sino condicionarlo, teníamos que rodearlo a Perón. Eso representaba la marcha a Gaspar Campos, reemplazar el cerco que Perón tenía por uno nuestro, un nuevo cerco conformado por los buenos, que éramos los montoneros. Perón accede a recibir una delegación. Ingresan los dirigentes de las regionales de la JP, Juan Carlos Añón, Juan Carlos Dantegullo, Miguel Lizazo y Roberto Ahumada. Como era la práctica habitual de la orga, los comisionados a dialogar no eran los verdaderos jefes, sino los llamados jetones, cuyo nivel de encuadramiento les impedía diseñar la estrategia y ser parte de las decisiones. Sobreactuando una lealtad a Perón, los voceros llevaron la propuesta de que éste asumiese la presidencia ya, sin pasar por elecciones. Mientras el general tenía la intención de pasar por las urnas, Montoneros pretendía que Perón le debiese la presidencia a la movilización de la JP y no a los 7 millones de votantes que acompañaron la fórmula Perón-Perón. El viejo, con paciencia oriental, atendió a los muchachos y se sacó una foto muy sonriente con los 4. El descamisado publicó la imagen con los laterales recortados. En los diarios que también difundieron la fotografía podía verse a ambos lados a Lastiri y López Rega. Con ese gesto Perón estaba diciendo: muchachos, yo no tengo ningún cerco. Tiempo después, Firmenich desarrolló su propia autocrítica respecto de la caracterización de Perón realizada a partir de la teoría del cerco. Lo que no nos dábamos cuenta, que sí se dio cuenta Perón, es que esa teoría menospreciaba al general, porque parte del supuesto de que Perón era una persona que puede ser rodeada o quien se le puede ocultar la realidad. Como Perón lo ha dicho, tal cerco no existe. Lo comprobamos incluso en las conversaciones que tuvimos con el propio general. La fórmula Perón-Perón. Según el testimonio de Abal Medina, Perón en un primer momento pensó en poner a Cámpora de vicepresidente, pero la presión de Montoneros a su favor fue como una suerte de abrazo de oso que lo sacó del juego. Ya la situación interna del peronismo era muy inestable como para poner a alguien que representara a alguno de los sectores en pugna. En esas circunstancias se llegó a barajar la opción de Balbín como vice, pero a pesar del buen trato de los años recientes, Balbín seguía expresando al radicalismo más conservador y antiperonista. Fue así como el general optó por su vieja receta y puso un vicepresidente intrascendente. Según relata Abal Medina, Perón le dijo: poner a Isabel es como ponerme a mí en los 2 cargos, es como no tener vicepresidente. El 18 de agosto, el Congreso del PJ aprobó la fórmula Perón-Perón. A pesar del malestar que le generaba la candidatura de Isabel, los muchachos de la tendencia aceptaban encuadrarse bajo la conducción de Perón, aunque disintieran de su decisión. La teoría del vaso de agua. Hay analistas que, en su afán de mostrar un tercer Perón facho sometido a los designios de la derecha sindical, sentencian que ya en marzo del 73 Perón decidió destruir a la JP. Otros corren la fecha al 20 de junio. Estas interpretaciones suelen complementarse con expresiones de viejos militantes que al día de hoy siguen sosteniendo que Perón nos cagó y que el viejo nos usó. Nosotros consideramos que Perón tuvo una tolerancia muy superior a la que conocimos de otros líderes y realizó enormes esfuerzos hasta pocos días antes de su muerte para persuadir a los muchachos de que reencaminaran su lucha en el marco del peronismo y la democracia, tema que retomaremos más adelante. Una anécdota que cuenta Jorge Antonio, su colaborador en Madrid, revela desde dónde se situaba el general para resolver su relación con la JP. Yo le dije: general, cuando usted vuelva al país, estos muchachos van a querer mandar. Y él me dijo: cuando lleguemos a la Argentina, Jorge, que vamos a llegar, no tenga dudas, si estos muchachos se ponen duros, yo voy a tomar un vaso de agua, micrófono, les hablaré y les diré que se vayan a su casa tranquilos y me dejen gobernar. Y quédese tranquilo, que van a cumplir. Yo le dije: no van a cumplir, se la van a oponer y le van a hacer la vida imposible. Y acuérdese lo que le digo,
Yo hablo todos los días con ellos y hablo mucho, y cuando quiero persuadirlos de algo, se encabritan y se ponen furiosos. No admiten un diálogo, quieren mandar. Lo respetan a usted, no se le oponen, pero ellos quieren mandar. Para un Perón, que era un estadista adelantado a su tiempo, que pensaba y hablaba del universalismo, que estaba preocupado por el conflicto planetario del medio ambiente, que soñaba con la unidad latinoamericana, que había conocido las limitaciones del sistema comunista para resolver el problema de los pueblos, sistema que colapsaría 20 años después, que hablaba de la necesidad de ir a un sistema económico donde el afán de lucro esté vallado por una justa distribución de la riqueza a favor de los que menos tienen. Para ese Perón, que había transitado 18 años de exilio, sorteando persecuciones, traiciones, intentos de borrarlo de la memoria colectiva y hasta de cooptarlo, y a cuyo regreso 2 millones de personas se congregaban a recibirlo, depositando en él la esperanza de todo un pueblo, para ese Perón no podía ser un obstáculo esa muchachada apresurada. Pero los muchachos de la cúpula de FARC Montoneros tenían otras ideas en mente. La conducción debía ser Montoneros y Perón. Ellos eran la vanguardia que conduce al proletariado en pos de la revolución socialista. Perón estaba advertido de estas cosas, leía sus documentos internos, sus declaraciones públicas y estaba al tanto de sus acciones. Esto no lo amilanaba, y hasta el mismo día de su muerte siguió creyendo en su teoría del vaso de agua. 31 de agosto, desfile de campaña organizado por la CGT. El 31 de agosto de 1973, Perón se instaló en un balcón del histórico edificio de la CGT en la calle Azopardo para presenciar un desfile de los trabajadores organizado por la Central Obrera como actividad de campaña electoral. En los días previos se había dado un acercamiento entre la CGT y la JP que facilitó la participación de esta última. Hacia el interior del Frente Sindical de Montoneros, se produjo una serie de discusiones y se debatía entre marchar con la orga o encuadrados dentro de los sindicatos. Pedro nos cuenta. Cuando se programa la participación en la marcha a la CGT del 31 de agosto, en un plenario se discute si nosotros vamos como JTP, es decir, solos, o si las distintas agrupaciones de la JTP van con sus gremios. La orga decía que teníamos que ir separados de los gremios. Quien se encargó de dar vuelta a la directiva de la conducción en la asamblea de la JTP fue Dante Oberlin, que vuelca la asamblea y decidimos ir con nuestros gremios, cada agrupación con su gremio, juntos, lo cual fue un hecho que nos fortaleció, porque una cosa es analizar desde afuera a la burocracia sindical y otra cosa es estar dentro del sindicato y moviéndote con ellos. Esa era una política movimentista, a diferencia de la otra que era continuamente rupturista. Entre quienes acompañaban la posición de Oberlin estaba Lifshitz, que como abogado de la FAP había participado de la liberación de las presas del Buen Pastor. Durante 8 horas desfilaron miles de jóvenes convocados por la CGT y por la JTP. Más de la mitad de los movilizados pertenecían a la tendencia. Luego de Seiza, este fue el primer acto donde confluyeron los sindicatos con la JP. La actividad transcurrió sin ningún tipo de incidentes, más allá de los cánticos agresivos que tenían por blanco a Rucci y no hacía Lorenzo Miguel, quien estaba en buenas relaciones con la cúpula montonera. Perón con la juventud. Micrófono y vaso de agua. Perón, con su teoría del vaso de agua, convocó a Gaspar Campos a los verdaderos jefes de la tendencia, Quieto y Firmenich. Allí se definió el llamado a una reunión ampliada en la que los distintos espacios de juventud pudieran dialogar cara a cara con el general. El 8 de septiembre de 1973, todos los grupos de juventud se encontraron para conversar con Perón. Gestionado por Quieto y Firmenich y por pedido expreso del general, del encuentro participaron numerosas delegaciones de JP, JTP, JUP, UES y FAR Montoneros. Estaban presentes Cacho El Cadri como FAP 17, la Juventud Sindical Peronista, JSP, Guardia de Hierro, el Frente Estudiantil Nacional, FEN, las Brigadas y otros grupos menores.
Perón, micrófono en mano, dedicó 2 horas a charlar de forma coloquial y fraternal con el nutrido grupo de jóvenes presentes, escuchando pacientemente cada una de sus intervenciones e inquietudes. Era el viejo en su versión más pura y querible, riéndose, guiñando el ojo cómplice, hablándoles a sus hijos, diciéndoles que hoy que hay que conversar, ponerse de acuerdo, dejarse de macanas y conocerse unos con otros, porque yo he visto muchas veces, hay algunos que se tienen rabia con otros y no los conocen. Risas. Eso lo he observado en esta organización. Los veo que le cortarían la cabeza y usted le pregunta si lo conocen y no lo conoce. Risas. Luego de las presentaciones bastante extensas de cada grupo, el tema central de la reunión fue organizar a la juventud. Perón les dice que lo primero sería hacer un congreso de varios días, juntarse todos, pegarse allí dentro, y después salir afuera unidos y con una propuesta organizativa. Firmenich, que estaba en tema ya, intentó avanzar un poco más largando la propuesta de hacer padrones de juventud, afiliar y elegir por elecciones internas. Perón le contestó: de acuerdo, así me parece que vamos encaminándonos en eso. Luego desgranó sus pensamientos respecto de la coyuntura, el movimiento y la juventud. Los ingredientes de la revolución son siempre dos: sangre o tiempo. Si se emplea mucha sangre, se ahorra tiempo. Si se emplea mucho tiempo, se ahorra sangre. Pero siempre es una lucha, y yo soy partidario de gastar tiempo y no gastar sangre inútilmente. Los consejos que le di a Allende no los ha cumplido y le va como le va, pobre. Hay que pensar que del otro lado hay una voluntad contrapuesta, que también tiene fuerza y que no es cuestión de atropellar con la cabeza porque se rompe la cabeza, ¿saben? Por eso, para mí, el problema fundamental de la juventud es organizarse. No está organizada, pero elegidas por las bases, no por los dedos. Eso ya no cuadra en esta época. Podría ser posible en la lucha, porque no se podía estar haciendo elecciones en el movimiento, se estaba peleando. A mí se me presentan todos los días esas fracciones divididas, que estos son traidores, y yo siempre les digo lo mismo: yo no soy juez ni estoy para dar la razón, yo estoy para llevarlos a todos, buenos y malos, porque si quiero llevar solo los buenos, voy a quedar con muy poquitos. Y en política, con muy poquitos no se puede hacer mucho. Tampoco son justas muchas otras cosas que he visto, por ejemplo, que atacan a la organización sindical. Eso es injusto. La organización sindical no ha actuado porque yo le he dicho que no actúe. No hay que olvidarse, muchachos, que la juventud hizo el 17 de octubre, pero fue la juventud de los sindicatos la que hizo el 17 de octubre. La otra juventud estaba en contra de nosotros. Esos salían todos los días a tirar piedras contra nosotros, en trabajo y previsión. Yo cuerpié una piedra ahí y era la juventud de la clase media y los universitarios, que desde el principio no estuvo con nosotros. En cambio, la juventud sindical, esa sí, esa se organizó y esa fue la que hizo el 17 de octubre. Y ustedes, que dentro de 2 o 3 años van a tener la responsabilidad total, son los que tienen que poner la barba en remojo. Estas cosas hay que tomarlas con esa responsabilidad. Y ustedes son la nueva generación que ha de hacer el verdadero trasvasamiento generacional. Pero hay que empezar de abajo e ir poniendo los hombres de gran experiencia y un muchacho al lado, para que se vaya haciendo, se vaya formando y vaya adquiriendo experiencia. Lo demás lo tienen que hacer ustedes. Nadie lo hará en reemplazo de ustedes. Por eso yo les dejo la iniciativa y ustedes empiezan a trabajar con eso. Creo que si se reúnen todos, se van a poner de acuerdo y de ahí saldrá una organización. Al finalizar, en un clima de emoción y festejo, sonó fuerte la marchita y el Todos Unidos Triunfaremos. Perón se habrá levantado pensando, era como le dije a Jorge Antonio: lo junto a todos, micrófono y vaso de agua, y ya está. Cuando leemos esa extensa charla nos preguntamos si no había demasiada ingenuidad en ese anciano líder que hablaba en un lenguaje simple y directo, sin soberbia, tratando siempre de persuadir a sus jóvenes para que se dejen de macanas y se pongan todos juntos a trabajar para en 2 o 3 años hacerse cargo del país.
En definitiva, la reunión había colmado las expectativas de todos los participantes. La cobertura del Descamisado daba cuenta de este entusiasmo y titulaba: Perón dijo, basta de grupos. En el copete agregaba: la reunión había sido resuelta entre Perón, Firmenich y Quieto 2 días antes. Se resolvió llamar elecciones en la rama juvenil. La tendencia estaba exultante. Perón los convocaba y los ungía como los organizadores de la rama juvenil. Volvían a tener un lugar privilegiado dentro del peronismo que les permitía conducir la organización de la JP. Todo indicaba que el futuro era promisorio. A la salida de la reunión, Firmenich daría unas incendiarias declaraciones al periodista de El Descamisado, que seguramente no le cayeron muy bien al general, quien esa jornada concluía su segundo encuentro con los representantes de la tendencia. Firmenich: el poder nace de la boca del fusil. La reunión con los representantes de las agrupaciones de la juventud había tenido como antesala el encuentro a puertas cerradas entre Perón, Quieto y Firmenich, el 6 de septiembre. Sobre esa reunión no existen datos de lo tratado, salvo el relato de José Amorín en su libro. En la reunión del 6 de septiembre del 73 entre Roberto Quieto y Mario Firmenich con Perón, Perón les dice de mantener la JP, las 5 provincias que controlaba Montoneros, mantener la universidad, entre otras cosas. Es decir, les ofrece el futuro y les pide a cambio que no se metan con el tema sindical, porque para el pacto social era clave y el sindicalismo era una herramienta estratégica. De esta primera conversación, Quieto y Firmenich se retiraron sin hacer declaraciones. Pero a la salida de la segunda reunión del día 8, un envalentonado Firmenich realizó una explosiva declaración. Periodista: ¿esto quiere decir que ustedes abandonan las armas? Firmenich: de ninguna manera, el poder político brota de la boca del fusil. Si hemos llegado hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas retrocederíamos en las posiciones políticas. En la guerra hay momentos de enfrentamiento como los que hemos pasado y momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento. Faltaban menos de 20 días para la ejecución de Rucci. La tregua que Quieto y Firmenich le habían dado a Perón estaba por finalizar, ya lo iban anunciando, pero el general seguiría obstinadamente con su vaso de agua en la mano. Es el tiempo de dejar las armas y tomar los arados. El 7 de septiembre, en homenaje por el 3er aniversario de la muerte de Abal Medina y Ramos, el padre Carlos Mujica ofició una misa en la capilla Cristo Obrero, en memoria de todos los caídos por la liberación nacional, con el fondo de una bandera de Montoneros que le habían colgado, expresó: en este momento en que nuestro pueblo, lleno de esperanza, se prepara a elegir a su presidente natural, el general Perón, después de 18 años de lucha, torturas, cárcel y muertes heroicas, es importante que cada uno de nosotros se haga carne en su vida del mensaje de Cristo. Este es el tiempo de dejar las armas y tomar los arados, como dice la Biblia. Por eso, hechos como el de ayer, se refiere a la toma del comando de sanidad por el ERP, en estos momentos resultan una provocación. Es en el trabajo solidario de todos, peronistas o no, que haremos la patria grande de la que la Argentina será el eje liberador. Nicolás Casullo, unos meses después, en su carta a Jarito Walker, diría: guardar por un lapso importante el fusil, oír a los frentes y sus argumentos, dejar de creer que con ejercicios de tiro y con arma y desarme heredaremos al movimiento, escuchar al que hace política, no al que piensa en pólvora, responder con gente en las calles, no con operaciones comando, volver a ser los muchachos peronistas y menos soldaditos a la intemperie, en fin, regresar a las fuentes del movimiento. El impacto en la Argentina del golpe chileno. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas destituyeron al presidente Salvador Allende. En un acto de heroísmo sin precedentes, el presidente se atrincheró en La Moneda para resistir el ingreso de los golpistas.
Cuando no hubo más posibilidad de resistencia, hizo rendir a los 16 militantes que lo acompañaban y luego, en absoluta soledad, dentro de su despacho, puso fin a su vida. Su muerte fue un triunfo ético que marcó con fuego la historia de Chile y toda Latinoamérica. En nuestro país, la indignación convocó a grandes movilizaciones de las juventudes políticas, que se unieron para repudiar el golpe y expresar la solidaridad con Chile. La JP gritaba: «Chileno, no bajes las banderas, que farimontoneros cruzarán la cordillera». El descamisado titulaba en tapa: «Los yanquis cayeron sobre Chile y ahora nos toca a nosotros». En el editorial analizaban la situación chilena y hablaban de la volatilidad de la clase media que corre a golpear las puertas de los cuarteles. También reconocían el rol de los apresurados de ultraizquierda que complicaron al gobierno. Se enmarcaba el golpe en la estrategia del cerco que el imperialismo yanqui tendía alrededor de las fronteras de la Argentina. Ya está listo. El cerco se ha cerrado para nosotros. Desde la caída del pueblo chileno, desde la muerte del compañero Allende, empieza nuestro turno. Ya todas las fronteras de nuestro país están en manos de enemigos. Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, con centro en la comisaría brasileña, son puntos de penetración imperialista hacia la Argentina. Ha sido una excelente maniobra de cerco, aunque no es nueva. Los yanquis no se retiraron de Vietnam, lo que ocurre es que se vinieron para acá. El texto concluye señalando que Allende fue derrocado por respetar demasiado el marco constitucional establecido. A nuestro juicio, cayó más por lo que hizo que por lo que no se animó a hacer. Hacia el interior de la militancia juvenil se renovó el debate sobre la necesidad de armarse o de crear milicias para resistir el golpe. Obviamente la tapa de El Descamisado no era nada tranquilizadora. Ahora nos toca a nosotros. Por su parte, la revista Militancia prácticamente reproducía el discurso del MIR chileno. La opción era clara y bien distintos los caminos. Uno, el de la movilización popular con la clase trabajadora militarizada. El otro, buscar la alianza con la oposición y no irritar demasiado. Queda claro que el gobierno optó por este último y los resultados están a la vista. Perón, que evidentemente estaba bien informado de lo que sucedía en Chile, el 8 de septiembre en la reunión con la JP que mencionábamos con anterioridad, se refirió en varias oportunidades a la situación de ese país. Hay que andar con calma. Cuidado con eso, porque la reacción interna y apoyada desde afuera es sumamente poderosa, y aquí todavía no se ha revelado el misterio, porque todavía hay tipos que están mirando por debajo de la reja de los cuarteles para ver cuándo pueden salir, y ustedes saben, cuando salen esos locos, cómo la agrandan. Entonces, a ese intento hay que oponerle un poder político muy cohesionado y muy fuerte. En una carta del 5 de octubre dirigida a Carlos Prats, que ya estaba asilado en Buenos Aires, el general le expresa: «Considero lo ocurrido en Chile como un verdadero desastre, espero que transitorio», y afirma: Este revés en el proceso revolucionario chileno servirá a los Morgan, los Rockefeller y DuPont para desencadenar una vasta ofensiva en América Latina. Reconozcamos que una de las causas principales de los duros reveses sufridos por las fuerzas democráticas de América Latina reside en no apreciar debidamente el rol de Estados Unidos, responsable de los mayores golpes de Estado. Perón cierra la campaña electoral. El 21 de septiembre, como cierre de la breve campaña electoral, Perón da un discurso desde los estudios de televisión, dirigiéndose a todos los argentinos y muy especialmente a los compañeros, dice: «Estamos rodeados de acechanzas y cuando vemos sucumbir a nuestros vecinos que como nosotros ansían liberarse, tenemos que poner las barbas en remojo. El ejemplo de Chile ha de ser valioso para todos nosotros. La nacionalidad amenazada por la acción de los imperialismos ha dejado de ser invulnerable a la conquista y la dependencia». Luego se refirió a la creciente participación de los trabajadores en la renta nacional y a la acción de los grupos económicos perturbadores que fomentaban el desabastecimiento y el mercado negro. En relación con el clima de violencia expresó:
No es concebible ni puede aceptarse como natural la existencia de fuerzas organizadas para imponer designios por medios violentos, mientras el resto de la ciudadanía desarmada debe asistir indefensa al atropello y al delito. Consciente del papel gravitante de la juventud, expresa su preocupación sobre el devenir de este sector y marca un rumbo. Es preciso también que la juventud se persuada de que la lucha activa ha terminado y que comienza otra lucha no menos importante por la reconstrucción y la liberación de la patria, en la que hay que llegar a la unidad nacional cohesionada con una solidaridad de todos los argentinos que sea garantía de una paz indispensable para la reconstrucción. Perón gana con el 62% de los votos. El 23 de septiembre de 1973 se cumplían 18 años y 4 días de aquella jornada en que Perón abordó la cañonera paraguaya para partir al exilio. A los 77 años el pueblo argentino, peronista y no peronistas, le tributaban el mejor homenaje ungiéndolo presidente de la nación por tercera vez en la historia. El PRT-ERP, en su revista Estrella Roja, había llamado a la abstención. Decían: las masas, faltas de entusiasmo y en medio de una gran indiferencia, tendrán que participar de una elección donde no se plantea ninguna opción valedera. Los 7.300.000 votos peronistas no parecieron reflejar la gran indiferencia y falta de entusiasmo pronosticada por el ERP. Todos los medios de prensa, aún los antiperonistas, festejaron el triunfo y reflejaron la enorme esperanza que el pueblo depositaba en la figura de Perón. El Descamisado titulaba en tapa: «Los reventamos». Su editorial empezaba pleno de euforia. «Ganamos, arrasamos, reventamos». Ese casi inaudito porcentaje que le devuelve la casa de gobierno a su legítimo poseedor. Asimismo, enfatizaba que el 62% representaba que el líder ha sido enteramente asumido por el conjunto del pueblo. A continuación pasaba a analizar la campaña electoral, identificando las equivocaciones. Entre ellas se redujeron las movilizaciones, se gastaron millones de pesos en afiches, todo el país pegado de afiches a todo color, se hizo un intento gris de gira de Isabel por el país. Luego la redacción se detiene sobre los aciertos de la campaña, que fueron justamente las consignas y los actos realizados por la JP en distintos lugares del país. Más adelante define: la regla número 1 para reconstruir y liberar a un país es que hay que redistribuir lo injustamente repartido. Para redistribuir hay solo un camino: sacarles a los que han acaparado, para darles a los que no tienen. Si tienen préstamos y radicaciones de afuera, la redistribución se puede hacer con más contemplaciones y más tiempo. Si no vienen, hay que apurar la cosa. Hasta aquí el discurso no difiere sustancialmente de lo que venía pregonando el general, pero luego sigue: en esta hora clave, nuestro deber mayor es lograr que la clase trabajadora sea la que tenga la batuta del movimiento peronista. Aquí ya parece que no es Perón quien debe conducir el peronismo, sino la clase trabajadora, que por supuesto no es ni la CGT ni la 62, sino otro ente diferente. El Descamisado advertía que ahora comenzaba otra tarea, la de limpiar el peronismo. Pero claro, también están los disfrazados, están adentro a pesar nuestro y aunque sepamos que son enemigos, están y son más peligrosos que los otros, así que nuestra primera tarea será limpiar un poco el campo propio. Apurados por empezar esa tarea, el mismo día en el que estaban imprimiendo el ejemplar del Descamisado que salía a la calle con fecha 26 de septiembre, un comando montonero en Nazca y Avellaneda acribilla con 23 balazos a José Ignacio Rucci. Así se limpiaba un poco el campo propio y de paso se le bajaba el precio a un Perón agrandado por el 62% de los votos para que se sentara a negociar con los verdaderos representantes del pueblo peronista.